En esta exposición, que de alguna manera continúa la exposición anterior por los caminos de la descolonización, vamos a hablar de dos temas que aparecieron en el debate sobre descolonización. Uno de ellos tiene que ver con la imagen puritana del conservadurismo y el otro tema tiene que ver con la apología exaltante del totalitarismo. Estos dos temas son importantes, obviamente son distintos temas, son hasta contrastantes, pero también tienen sus analogías, además de sus diferencias. ¿Y cuál es la analogía? La analogía es lo que se esconde. Y lo que se esconde es precisamente el poder, las estructuras del poder, los diagramas del poder, las cartografías políticas y las geopolíticas compartidas, porque la geopolítica es una estrategia imperialista. Científicamente no es una geografía, ni siquiera descriptiva. Es el uso de la geografía, de una geografía recortada para los fines de dominación espacial. Entonces ambos criterios comparten precisamente este mito de la geopolítica. Lo hacen de distinta manera. La imagen puritana del conservadurismo se imagina un mundo liberal, inocente. Es decir, de lo que se trata sencillamente es de cumplir las leyes del Estado de Derecho. Y se imaginan precisamente un funcionamiento de acuerdo a la imagen y semejanza de la ideología jurídico-política del Estado de Derecho y del Estado liberal. Solo basta contrastar con algunos hechos, mejor si es una historia o una secuencia de hechos de la historia moderna, correspondientes a la historia moderna, a la historia política moderna, para darse cuenta de que esta es una imagen edulcorante que al final legitima los efectivos ejercicios del poder del Estado liberal y del Estado de Derecho, que solo quedan en su expresión discursiva, pero cuando se aplica de acuerdo a las voluntades inherentes de los gobernantes, de las clases sociales dominantes, de el entramado de la malla institucional que está al servicio precisamente de las formas de dominación, de la continuidad de la dominación, pero también de las formas de encubrimiento de esta dominación. Por ejemplo, basta revisar la historia inmediata de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de las 13 provincias. Washington va a avanzar hacia el oeste contra los territorios y las naciones y pueblos indígenas, es decir, en una guerra declarada y no declarada. Es decir, precisamente asume de manera inmediata aquello que vamos a conocer como imperialismo, es decir, la expansión por disposición y despojamiento de territorios, de recursos naturales e incluso de poblaciones, que en el caso de Norteamérica van a ser sometidas al genocidio y al etnocidio, arrinconadas sin reservas, si es que renuncian
a la defensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la continuidad del colonialismo en las versiones de una república liberal. Entonces, el imaginario puritano, liberal, ¿de qué está hablando? No está hablando de una historia, está hablando de una caricatura. Entonces no habla de la historia real, de la historia política real, de la historia efectiva real del liberalismo. Está hablando de una imagen extremadamente esquemática y estereotipada, donde le otorga el valor de la puridad e inocencia al Estado de Derecho y al Estado liberal. Algo obviamente distinto a lo que hace Fukuyama, que considera al Estado liberal como el fin de la historia, como la realización de la libertad, una manera de forzar el hegelianismo en su forma más pedestre. Pero ahí van, es decir, por ahí van, digamos, estos filósofos que hacen ideología del liberalismo y manifiestan de manera muy clara que el liberalismo es una ideología que oculta y encubre, en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, las atrocidades del colonialismo, de la esclavización generalizada, del etnocidio y el genocidio, de la expansión imperialista, de las tres provincias que estaban en el borde del Atlántico y van a avanzar hacia el centro, donde están las naciones y pueblos indígenas, y van a avanzar hacia el territorio que fue español y que después es mexicano. Es decir, todo el crecimiento y la expansión de Estados Unidos de América se hace por disposición y despojamiento, es decir, una estrategia geopolítica, en este caso imperialista. Entonces, ahí vemos cómo este discurso habla del imaginario de estos liberales que no se pasan el trabajo de contrastar su imaginario con los hechos. En el otro caso, en el caso de la apología del totalitarismo, ocurre algo parecido. También funciona como una ideología que encubre el totalitarismo. Es decir, se encubre el totalitarismo de la República Popular de China, dominada por el Partido Comunista y por la burocracia del Partido Comunista, hasta la asfixia, a excepción de lo que podemos llamar la libertad de mercado, o lo que el mismo Partido Comunista llama el socialismo de mercado, que no es otra cosa que una composición, una combinación barroca entre un capitalismo salvaje y las revoluciones industriales sucesivas, cibernéticas, informáticas y de la nanotecnología. Entonces, a pesar de estos desarrollos tecnológicos, lo que hay es una especie de hipertrofia del aparato burocrático que precisamente sostiene un anacronismo impresionante, que es el anacronismo de un Estado policial que ha avanzado definitivamente al totalitarismo. A pesar de, digamos, las redes informáticas que son altamente controladas. Entonces, en este caso, se busca una figura también inocente y altamente esquemática, como si China siguiera la revolución cultural que fue la de los guardias rojos, que se opusieron al dominio y el monopolio de la burocracia del Partido Comunista y postularon, digamos, un socialismo de soviets, es decir, de las comunas campesinas que habían tomado tierras. Y obviamente el socialismo se dirigía hacia una concepción comunitaria, verdaderamente comunista, podríamos decir, para usar esos términos, sin la pretensión de verdad, sino sencillamente contrastando el proyecto de los guardias rojos
contra el proyecto de la burocracia del Partido Comunista, que después de 10 años de revolución cultural terminan tomando con el ejército las instituciones que habían tomado los guardias rojos, y obviamente se produce nuevamente el retorno, la clausura de la revolución cultural y el retorno, digamos, al dominio de la burocracia del Partido Comunista, que opta poco a poco a este horizonte o esta proyección sin horizonte más bien del socialismo de mercado, que no es otra cosa que participar en el imperio, en el orden del imperio, en el orden mundial de las dominaciones, donde China participa como una potencia capitalista con amplias ventajas, convirtiéndose quizás en la primera potencia económica del imperio. Mientras Estados Unidos de Norteamérica es la hiperpotencia, el complejo tecnológico militar cibernético que hace de gendarme del imperio, como dicen Michael Hart y Antonio Negri en El Imperio. Entonces aquí hay una apología que también es una caricatura, pero una caricatura que no se sostiene ante los hechos. Los hechos son de que China forma parte de la dominancia del capitalismo financiero y extractivista a nivel mundial, porque a nivel mundial el ciclo del capitalismo vigente está en la etapa del capitalismo financiero y especulativo. Pero en ese orden China se ha convertido en la fábrica del mundo, precisamente por los bajos costos que se sostienen por esa diferencia, esa distancia, esta separación entre ciudad y campo, y además por los altos niveles de explotación del proletariado que en muchos casos se ha denunciado son y están en condición de esclavos. Entonces, aquí obviamente la valorización del valor logra mínimos costos en lo que se refiere al capital variable, para precisamente darle una alta composición al capital fijo y dando lugar no a una baja tendencia de la tasa de ganancia, sino precisamente por los precios, por la competencia de precios a nivel mundial, a superganancias. Entonces, China es parte del imperio, parte de la dominación, y ahora es parte de la destrucción extractivista, de la contaminación y depredación alarmantes que han llegado a extremos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los dos casos de ideologías, pero no solamente de ideologías, sino hasta de cuentos, de hadas, podríamos decir, y para niños, ¿no?, inocentes que creen que China sigue siendo una especie de opción oriental frente al occidente. ¿Qué es eso? El mundo es mundo desde la conquista de Tenochtitlán y es modernidad de la conquista de Tenochtitlán, y la modernidad es eso. La modernidad no ha dejado de ser barroca, la conclusión fragmentada de todas las culturas, pero en función de un sistema mundo cultural de la trivialidad, es decir, de una trivialidad y banalidad que ha destruido las culturas para precisamente imponer una especie de ideología del consumo. Eso es China. Entonces, entre los dos criterios altamente esquemáticos, uno puritano y otro apologista, terminan precisamente como que funcionando como las formas de ideología edulcorante para encubrir las formas de dominación, las estructuras de dominación vigentes en el imperio, en el orden mundial de las dominaciones, en un capitalismo que ha logrado, digamos, revoluciones tecnológicas, revoluciones científicas, revoluciones cibernéticas, revoluciones informáticas y revoluciones de la nanotecnología y de la biología molecular, pero en función de la acumulación ampliada de capital. Entonces, ¿qué es eso? Eso es precisamente una metamorfosis del colonialismo y de la esclavización generalizada, que es el comienzo precisamente de la emergencia del sistema mundo capitalista. Es
el sustrato mismo de la civilización moderna, en tanto civilización de la muerte. Entonces ahí tenemos dos criterios que nos muestran precisamente el manejo ideológico que en este caso no es otra cosa que un manejo propagandístico. En el caso de un discurso neopopulista, ¿no?, o de apología del neopopulismo, que es precisamente la ideología en las periferias del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces funciona para legitimar este extractivismo, es decir, la transferencia de recursos naturales hacia los centros del sistema mundo capitalista. Son parte, estos discursos edulcorantes, de la geopolítica del imperio. Digan lo que digan, hablen de geopolítica de los neopopulismos o hablen de geopolítica liberal de una manera más opaca, con pretensiones de que no es geopolítica. Hablen como hablen, en realidad forman parte de esa herencia geopolítica que es la herencia de una ideología imperialista, de la etapa donde los imperialismos todavía concurrían. Las potencias industriales de aquel entonces, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, competían por precisamente el dominio del espacio mundial. Entonces la geopolítica es eso. Y cuando se habla de geopolítica, en uno de los casos se habla precisamente de asumir esa herencia, la herencia imperialista, sin tapujos. Entonces estamos ante dos discursos que forman parte precisamente de las formas ideológicas de encubrimiento, de las formas de dominación hoy vigentes, que no han dejado de ser nunca la continuidad metamorfoseada, transformada y quizás hasta encubierta del colonialismo, que se llama colonialidad, pero la colonialidad es la continuidad precisamente del colonialismo y de la esclavización generalizada, de la explotación del cuerpo, más que de la fuerza de trabajo, y de la aculturación, deculturación, la destrucción cultural y de la destrucción ecológica. Esos discursos son eso. Es decir, son discursos en pleno siglo XXI de la continuidad de la colonialidad. Son ideólogos de la colonialidad, aunque lo digan en distintos discursos, con distintos guiones, con distintos esquematismos dualistas. Bueno, este sería un anexo de la exposición que hice Por los caminos de la descolonización.